Aquí estamos. Perfecto. Bueno, pues equipo, bienvenidas a la clase del día 14. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre unos detalles que muchas veces pues hay gente que aún nos cuesta a veces incluso interpretar cuando compramos la comida, ¿no? Que es esos alimentos que suelen ser fit, que suelen ser saludables, que suelen ser light, que suelen ser altos en proteínas. Bueno, pues al fin y al cabo todo ese marketing que muchas veces nos bombardean, ¿no? A la hora de comprar en los supermercados y que muchas veces, pues, no es que nos engañen, pero no sabemos exactamente identificar si ese alimento realmente nos está aportando lo que estamos buscando o no. Entonces, bueno, como siempre, os he preparado una clasecita. Voy a compartiros pantalla y vamos. Y- vale, perfecto. ¿Se ve bien, verdad? ¿Sí? Magnífico. No creo que el dedito, a ver si salgo yo. Andes aquí, esto por aquí. Vamos a bajar así pequeñito. Vale, perfecto. Pues, bueno, equipo, hoy vamos a hablar pues, principalmente de eso, ¿no? De los errores más comunes que se suelen cometer cuando pues, queremos tener una alimentación saludable, ¿no? Porque muchas veces pues, hay hábitos alimenticios que creemos que son saludables, pero que realmente pueden estar frenando nuestro progreso, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta pues, esos pequeños detalles, podemos estar incluyendo o introduciendo alimentos que igual tienen un extra de calorías que no contábamos con ellos. Entonces, ¿por qué es importante detectar estos errores? Porque pues, precisamente ¿no? Muchas veces creemos que estamos comiendo de una forma saludable cuando realmente estamos cometiendo pues, unos pequeños errores que pueden frenar nuestro progreso si no lo tenemos en cuenta. Por eso hoy vamos a identificar esos errores y aprender a cómo corregirlos de forma eficiente para el resto de nuestra vida. Entonces, bueno, los principales errores comunes y los más habituales es el punto número uno, consumir productos etiquetados como light o fitness sin revisar los ingredientes, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que no significa que los productos light o fitness no sean saludables, pero siempre es muy importante revisar los ingredientes. Muchas veces nos dejamos llevar por el término light o fitness y quizá pues no tenemos en cuenta que esos alimentos pueden tener algunos componentes o algunos alimentos incluidos dentro de lo que es el proceso eh, que pueden aportar un extra de calorías que quizá no contábamos con ellos. Otro de los errores es comer en exceso alimentos saludables, ¿no? Pues muchas veces, que si los frutos secos, el aguacate, ¿no? Pues pensamos que como son frutos, o sea, como son alimentos saludables, pues caemos en esa falsa creencia de que como son saludables los podemos comer en las cantidades que queramos sin problema, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido ese momento de tengo hambre, no quiero picotear nada, bueno, vamos a comer los frutos secos, pero claro, no es lo mismo comerte 5 o 10 gramos de frutos secos que comernos 50 o un paquete entero. Entonces, muchas veces no es el qué, sino la cantidad. Por eso es importante el controlar esa cantidad. ¿Vale? Que aunque sean productos saludables, hay que llevar muy bien el control de las cantidades. Por eso, precisamente, pues hago tanto hincapié en que llevéis el control específico de las cantidades que tenéis cada uno en vuestra alimentación para asegurarnos de que no nos estamos sobrepasando o sea, por encima de nuestras calorías de objetivo. Luego el tercero, el saltarse comidas pensando que esto ayudará a bajar de peso. Muchas veces, pues, oye, pasa eso, no, venga, pues hoy me salto la merienda, ya ceno directamente, o no ceno y me ceno un yogur, ¿no? Pues ese es uno de los errores más comunes, porque precisamente saltarte una comida va a hacer que tu próxima comida tengas mucha más hambre de lo habitual. Entonces, ese apetito puede conllevar a que piquemos alguna cosita antes de comer, o que quizá pues, la cucharada generosa cuando estamos sirviendo sea un poquito más grande, simplemente porque sentimos esa sensación de apetito. Y al fin y al cabo lo que creamos es una mala relación con la comida, porque si nos saltamos comidas y luego queremos como pensar que quitar comidas es perder peso, creamos una mala relación en lo que es pasar a nada. Entonces, por lo tanto, esto al fin y al cabo es un bucle que nunca termina, porque un día quizá no pasa nada, ¿vale? Un día a lo mejor nos saltamos una comida porque el día se me ha hecho tarde, me saltó la merienda, bueno, ya ceno después, para un día no pasa nada. Pero esto, a lo largo del tiempo, produce que estamos incluyendo o introduciendo menos nutrientes en el cuerpo, por lo tanto, crea hambre y ansiedad a largo plazo. Por eso os digo que esto no es un cambio que se vaya a notar de la noche a la mañana, pero sí que si lo sostenemos durante muchas semanas,
va a repercutir a largo plazo. Lo mismo a la inversa, merendar un día no va a tener una repercusión directamente en tu cambio físico, pero a lo largo de las semanas y de los meses, si nos acostumbramos a llevar una organización de comida que nos evite caer en la ansiedad por la noche, pues va a ser mucho más fácil, mucho más cómodo que tu cuerpo y tanto tú como tu cuerpo interioricéis lo que es un orden de comidas. Luego, el error número 4 es no prestar atención al tamaño de las porciones. Por eso yo pues, vuelvo a repetir lo que hemos comentado antes, hago tanto hincapié en las raciones, porque no es el que coma, sino cuánto come. Por eso es muy importante tener atención a prestar la comida o ya llevar un control específico de saber cuánto es la ración que sueles comer de forma habitual. Y luego, 5, por último, confiar ciegamente en los alimentos procesados que se promocionan como saludables, ¿no? Pues todos estos productos como barritas de alimentación, que si el pavo, por ejemplo, o que si las mortadelas, estas que si son de pavo, que si... Siempre hay que tener muy, muy en cuenta eh, que el marketing hace mucho, por lo tanto, las palabras grandes siempre suelen llamar mucho la atención. Fijaos, por ejemplo, cuando vayáis a comprar, esto es muy, muy visible, muy fácil de entender con el pavo, ¿vale? Con el pavo en lonchas, si tú vas a comprarlo al supermercado, verás que tienes mucha variedad de pavos en lonchas, pero si tú te fijas muy bien, lo vas a ver que uno te pone en pequeñito te va a poner mortadela y luego te pone el pavo en grande, ¿entiendes? Y luego al lado está fiambre de pavo y también pavo en grande. ¿Qué pasa? Que la diferencia de precio entre la mortadela y el pavo de fiambre es casi el doble, o sea, el doble de lo que es el pavo a lo que es la mortadela. ¿Por qué la mortadela es mucho más barata? Porque prácticamente el 40% es pavo, el resto es fécula de patata, harinas, maíz, o sea, tiene otros alimentos y otros tipos de ingredientes que no son pavo, pero te lo incluyen dentro de lo que es el cómputo total de la mortadela, aparte de grasas, bueno, tiene de todo. Si supieras lo que lleva la mortadela, la mayoría casi nadie la compraría. Pero bueno, en general, eh, te juegan con esos términos en grande, donde pone pavo grande, pero en pequeñito lo que es realmente para pues dejarse llevar por el ojo. Entonces, una persona que quizás no tiene un nivel de conciencia como el que tenemos todos nosotros, que estamos precisamente aquí en un proceso de cambio físico, yo al ojo veo pavo, veo al ojo veo pavo, veo al ojo 1 euro, veo al ojo 3 euros, pues me voy a llevar el de 1 euro. ¿Por qué? Porque es pavo, pero me es más barato, no es pavo. O sea, por eso es tan importante no fiaros ciegamente de los productos que veis sin leer primero lo que hay en los ingredientes o en el etiquetaje o ver, pues, comparar uno con otro y ver por qué esa diferencia de precio y esa diferencia de los nombres. Entonces, entendido esto, vamos a desmontar algunos mitos que pues, muchas veces se creen dentro de los alimentos que suelen haber procesados o los alimentos que más se consumen de forma habitual, incluso pensándose que son alimentos saludables. El primero son los yogures 0% grasa, ¿vale? Los yogures 0% grasa, ¿vale? Son muy buenos porque tienen bajo porcentaje de grasa, pero hay algunos, ojo, no estoy hablando de todos, hay algunos que sí que tienen azúcar, ¿vale? Están los 0% de grasa y 0% azúcar, pero ojo, porque hay algunos que son 0% grasa y 0% azúcares añadidos. Ojo, hay una cosa es 0% azúcares y otra cosa es 0% azúcares añadidos, que no significa que no tengan azúcar, ¿vale? ¿Es bueno o es malo? Ni es ni bueno ni es malo, simplemente es que seáis conscientes de leer y entender lo que estáis comprando, ¿vale? Porque algunos productos light, ¿no? Suelen ser los típicos de marca blanca, eh, aunque son reducidos en grasa, suelen tener aproximadamente casi unos 10 gramos de azúcar por ración, ¿vale? En este caso, pues mira, estuve encontrando estos y eso es muy fácil cuando lo entendéis y leéis las etiquetas y veis que os ponen hidratos de carbono, de los cuales, o sea, hidratos de carbono 4,5, de los cuales azúcares 4,5. ¿Vale? De los hidratos de carbono ya hay 4,5, o sea, 4,5, o sea, el 100% de sus hidratos de carbono son azúcares. ¿Vale? Que sean añadidos o no ya es diferente, pero dentro del producto y dentro de lo que es el procesado de la fermentación, le han añadido azúcar dentro de los componentes que tiene. Que luego le añadan de más, eso ya es otra cosa, esos son los que ya no te ponen que son 0% azúcar, ¿vale? Porque ahí están los 0% grasa y no te dicen nada más, que ahí tienen azúcar, los 0%
grasa y 0% azúcar añadido, que son los que tienen ese punto intermedio, y luego está el limpio limpio, que es 0% grasa, 0% azúcar. Ya no te pone ni añadido, te pone azúcar. Entonces ahí sí tú puedes comprobar que va a tener un 0,0 real. ¿Vale? Por eso es tan importante, pues no solo dejaros llevar por esos 0,0 tan grandes, porque si os fijáis ahí ese 0,0 es lo que más abulta, pero si luego ves la palabra si está añadido o grasa, está muy chiquitito precisamente para eso. Porque la gente no suele acercarse a leer esas palabras. Y como ya me tenga que poner las gafas para hacerlo, pues ya olvídate. Me llevo el que tenga el color más vivo y el que tenga el cero más grande. Eso es lo típico, porque al fin y al cabo está hecho para eso. O sea, todos los productos están hechos para eso. Pensar que esta gente invierte millones y millones de euros en marketing solo para que los productos tengan un empaquetado llamativo y unas nomenclaturas, o sea, lo que es las terminaciones, eh, que al ojo sean que te condicionen a ti que es un producto saludable, ¿vale? Por ejemplo, fíjate la línea V, ¿vale? Línea V, esta V en grande, por qué tiene esa forma de línea V? Porque la V es victoria, ¿vale? Luego el símbolo, ese símbolo siempre se ha beneficiado, o sea, se ha relacionado con la salud digestiva, ¿no? Con el bienestar. Entonces, al fin y al cabo, son cosas que tú vas obteniendo en tu ojo que tú no lo sabes, pero tu cerebro lo interpreta. Entonces, lo vas a llevar prácticamente a tu cesta simplemente porque tu cerebro entiende que es saludable. Por eso es tan importante saber identificar y leer las cosas antes de meterlas en la cesta de la compra. Otro de los productos que suelen ser un poco conflictivos en este sentido son las barritas energéticas o barritas de proteínas, ¿vale? Que tienen diferencia entre unas y las otras, pero las dos comparten algo muy común, que muchas de ellas tienen muchas calorías que incluso complementan con una comida, ¿no? Mucha gente pues compra la típica barrita sustitutiva de una comida, ¿no? Pues una sustitutiva de una comida significa que por lo menos va a tener aproximadamente unas 200, 300 o hasta 500 calorías para sustituir energéticamente una comida. Ojo, el problema es que no suele saciar tanto como una comida. Podrá equivaler a nivel de calorías a una comida, pero no sacia a nivel de masticación, a nivel digestivo, tanto como una comida. Por lo tanto, tenemos ese hándicap de que hay veces que nos podemos comer una barrita de estas y pasamos la tarde, pasamos lo que sea, pero es muy probable que a lo mejor en 1 o 2 horas volvamos a tener hambre. Nos hemos metido las calorías de una barrita, que es una comida, más luego mi comida normal. Entonces ya es como si hubiera comido 2 veces. Por lo tanto, me estoy metiendo un extra de calorías que quizás no contaba con ello. Por eso todas las barritas que son fitness, las barritas que son cereales, que prometen ser saludables, pues como hemos dicho, pues pueden sumar desde 200 hasta 300. Incluso yo he visto algunas que son de 500 calorías. Y además el problema es que muchas de esas calorías provienen del azúcar, no vienen de que tengan un concentrado nutricionalmente bueno. Casi todos son azúcares, cereales, maíz, tienen muy poco a nivel nutricional eh, que el cuerpo pueda aprovechar realmente como a nivel digestivo. Porque aparte, son productos que vienen compactados, entonces ya también va a ser muy difícil de digerir, se va a hacer lento. Entonces es complejo que el cuerpo pueda llegar a digerir todos esos nutrientes. El azúcar sí, porque el azúcar se digiere súper rápido, ese es el problema. El azúcar sí que se va a digerir, porque el azúcar prácticamente en el tocar con los jugos gástricos se diluye, porque tiene una temperatura de ebullición muy bajita. Pero todo lo que es ya ese condensado de grasa, de chocolate, es mucho más denso como para tener una digestión más rápida, ¿vale? Por eso es tan importante pues, que estas barritas, oye, mira, que te las han regalado en una tienda de suplementación, que un día te la comes porque te vas por ahí a la montaña, pues no pasa nada. Pero que tengáis en cuenta pues que son barritas que suelen tener un alto porcentaje de calorías. Y además, un tema que tiene estas barritas es que muchas de ellas te ponen, por ejemplo, claro, se venden muchas como barritas de proteína. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a ti te van a poner en el etiquetado 20% de proteína y tú vas a decir, hostia, 20% de proteína o 40 o incluso hasta 35% de proteína. Vale, pero ojo, 35% de proteína no son 35 gramos de proteína, ni 20% de proteína son 20 gramos de proteína, que sería quizá lo que sí que deberíais ingerir muchas de vosotras en una comida completa, 20 o 30 gramos de proteína. Otra cosa es el porcentaje. Que lo que pasa es que el 20% llama al ojo, porque pues, alguien que pueda tener un poquito más de conceptos sobre lo que es la nutrición sabe que en un plato
tu plato debería contener entre un 30, 20 o un 30% de proteína. Pero el problema está, como os he dicho, que el 20% es de la barrita, no de 20 gramos de proteína, de la barrita. La barrita no son 100% de proteína, la barrita pesará 70 gramos y de esos 70 gramos, pues 15 van a ser proteína, pero es que eso no es nada. ¿Entendés? O sea, no es ni la mitad de lo que quizá a lo mejor tendréis que comer por una ración. Por eso, al fin y al cabo, pues son productos que suelen engañar bastante en ese sentido porque no son lo que parecen prometer. ¿Vale? Luego, otros los alimentos que suelen tener también problemas a la hora de aumentar muchas calorías y prácticamente ni nos damos cuenta son los zumos industriales, los zumos de fruta industriales, típico Don Simón, los Suni, bueno, todo lo que son zumos embotellados, que son, aportan muchas calorías y el problema es que no tienen fibra, porque al fin y al cabo lo que nos interesa de la fruta es la fibra que nos aporta a nivel digestivo. Al fin y al cabo, una fruta sin fibra es agua con fructosa, que es un derivado del azúcar. ¿Es bueno o es malo? Ni es bueno ni es malo. Es un alimento más, es un hidrato de carbono más dentro del azúcar, pero el problema que tenemos con este tipo de zumos, como os he comentado, es que no tiene fibra. Por lo tanto, prácticamente estamos ingiriendo calorías en forma de fructosa o en forma de azúcar de la fruta eh, sin un aporte digestivamente bueno. Y además el problema de muchos de estos zumos es que aparte de la fructosa que ya tiene del propio zumo, encima les añaden más azúcar. Les añaden mucho más azúcar. Yo he llegado a ver muchos zumos de estos que suelen tener hasta un 20% de azúcar. Entonces, claro, es prácticamente beberte agua con azúcar. ¿Entendemos? Entonces, por eso es tan importante pues, que este tipo de zumos dentro de lo que cabe, también eliminarlos en la mayor de las medidas. ¿Significa esto, Luis, que yo no me puedo tomar un zumo nunca? No significa esto. Puedes tomar un zumo siempre y cuando teniendo en cuenta que por lo menos no tenga azúcares añadidos, que el día de hoy tenemos muchos tipos de zumos que no tienen azúcares añadidos. Sabemos que va a tener el mínimo azúcar, que es el de la fructosa, os iba a decir de la fruta que tiene, pero por desgracia no tienen fruta, tienen concentrado de fruta, ¿vale? Que es un sucedáneo que se extrae de la fruta, pero bueno, eso ya daría para otra clase. Eh, Tiene el concentrado de la fruta que aporta ese extra de fructosa, pero no aporta fibra. Por lo tanto, pues simplemente tener en cuenta eso, que si vamos a incluir algún zumo como estos, por lo menos que no tenga azúcares añadidos, ¿vale? Que si vamos a beber este tipo de zumo, pues que al menos eliminemos ese tipo de azúcares. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos errores en el día a día, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues oye, todo en la teoría está muy bien, pero ¿cómo podemos identificarlo? Lo primero, como os he comentado al principio, es leer las etiquetas nutricionales con ojo crítico, o sea, saber identificar todo lo que hay en los ingredientes, saber priorizar los alimentos frescos, los procesados. Por eso, recordad que todas tenéis en las lecciones de nutrición una clase que es cómo leer las etiquetas nutricionales, donde ahí te explico paso a paso cómo leer una etiqueta nutricional para que no caigas en estos errores, ¿vale? Por eso es importante que os veáis esa clase que esté en el apartado de nutrición. Y luego, pues eso, no dejaros llevar por las palabras del marketing saludables, que es el típico etiquetado. Fitness, 0%, sin grasa, sin azúcares. Vamos a leerlo porque ahí es la clave donde vamos a aprender exactamente cómo o sea, cómo comprar de forma equilibrada. Con esto os pongo una anécdota que me pasó hace tiempo, que bueno, creo que la he contado alguna vez, pero bueno, si sois si la que estáis aquí nunca la habéis escuchado. Me pasó también mira, fíjate que soy yo que llevo muchísimos años en esto. Estaba de vacaciones eh, por la playa y fuimos a hacer la compra y bueno, compramos claras de huevo, compramos avena para hacer pancakes, ¿no? Para hacer los típicos pancakes de avena. Y vi en un stand y había un chocolate, como un sirope de chocolate y ponía 0%. Yo me lo llevé. Yo lo dije, hostia, digo, chocolate y además 0%. Venga, vamos, lo llevamos y hacemos unos pancakes así de avena y le echamos chocolate. Yo lo eché, nos lo comimos, digo, hostia, digo, ya el sabor me fue curioso, porque bueno, yo en mi caso pues yo no suelo consumir productos azucarados, por lo tanto yo noté al gusto que es un dulce diferente al que quizás estoy acostumbrado. Y ya me da por mirarlo, veo que en la etiqueta que ponía 0% goteo. No 0% grasa, 0% goteo. Y era que el dosificador, pues ¿no? El típico estos con el que chorro, pues tenía la típica estrellita estas así, que cuando tú dejabas de apretar, pues se cortaba el fluido, ¿no? O sea, no salía más chocolate, entonces no goteaba. Y era 0% goteo, pero el cero era gigante, o sea, ocupaba casi
medio bote. Entonces, para que veas que al fin y al cabo muchas veces, incluso si no nos damos cuenta, nos dejamos llevar por por ese marketing, ¿no? Yo me dejé llevar por el 0% y era un 0% goteo de azúcar. Tenía el que más, el que todos y el que más. Así que por eso es importante, ¿no? Que sepamos leerlo. Así que bueno, las estrategias para ello, pues aparte de leerlo, es planificar bien vuestras comidas, controlar el tamaño de las porciones, elegir alimentos frescos, naturales, o sea, siempre frescos y naturales sobre los procesados y hacer combinaciones que te aporten saciedad y energía sin excederse en las calorías, ¿no? Como hemos dicho, oye, pues si tenemos que incluir algo de fruta, pues siempre que sea fruta natural antes de un zumo. Si tengo que añadir verduras, pues que sean verduras que abulten dentro del plato y que tengan cierta fibra y que acompañen el plato. Si tengo que incluir frutos secos, pues mejor que sea la ración que estoy consumiendo, ¿no? No dejarnos llevar por elegirlos a ojo y dejarnos llevar por los alimentos procesados. Así que recuerda que la alimentación saludable no solo es cuestión de leer las etiquetas, sino de aprender a identificar lo que realmente nos nutre, ¿no? Entender cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los alimentos y saber exactamente cómo elegir los alimentos correctos. Que esos pequeños ajustes en tus hábitos son los que te van a dar los grandes resultados a largo plazo. Así que, bueno, pues que será un poquito lo que os quería compartir sobre la clase de hoy. Y más que preguntaros qué os ha parecido, hoy quiero aprovechar más que nada pues resolver dudas, porque sé que, por ejemplo, este tema de la alimentación y los alimentos procesados a veces pues crean un poquito de dudas sobre qué alimentos son buenos, cuáles son menos buenos. Así que, bueno, si tenéis alguna preguntita antes de que os haga alguna preguntita además, comentadme. ¿Una preguntita sobre esto? A mí no se me ocurre ahora mismo, ¿No? ¿no? Vale, perfecto. Ostras, Mira, por ahí incluir un poquito en vuestro caso concreto. Por ejemplo, tú, Sandra, que tú en tu caso, por ejemplo, ahora que hemos hablado del tema de la chía, Sí, el tema de los yogures, el tema de, bueno, es algo que igual algunas de vosotras lo tenéis, ¿vale? El tema de los yogures de proteína, ¿vale? Todos los yogures de proteína que son sí. altos en proteína, que son bajos en azúcares, vale, perfecto. Están bien, ¿vale? Porque son altos en proteínas, pero dentro de los altos en proteínas tenemos que identificar que según las marcas, hay algunos que pueden tener más azúcar o menos azúcar, porque sí que todos suelen tener un mínimo por ciento de azúcar. Por eso yo siempre, más que el yogur de proteínas, aunque lo incluimos por tener esa variedad, siempre soy más partidario del queso fresco batido, porque tiene menos azúcar y menos procesado, y suele tener, pues, es más neutro, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, aún así la cuestión está que si elegimos los yogures de proteína, sepamos identificar qué marcas son las que más o menos calorías suelen tener. ¿Vale? Por ejemplo, los de Mercadona suelen estar bastante bien, porque suelen tener un aproximado de unos 50, unos 40, 50 calorías. Pero, por ejemplo, los Yo Pro de Danone están muy bien también, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa con el Yo Pro de Danone? Que suelen tener un Son más formato mucho grandes, más grande. Ah, exacto, suelen tener un más formato mucho grandes. más grande. Entonces, claro, ya no son Mm, 100 gramos o 120 gramos de yogur, igual son 300 o 200 y pico. Entonces, claro, ahí tenemos que tener en cuenta que casi es el doble de un yogur normal. Entonces, claro, por eso tenemos que también identificar eso y mm. saber racionar en esos productos la cantidad. ¿Vale? Era por un ejemplo que sabía que igual os podía ser más personal por algunas de vosotras. Entonces es eso, por eso es tan importante que sepáis leer las etiquetas para saber cómo identificar pues, cuáles sí, cuáles también, pero cómo adaptarlo, ¿vale? Pues os he dicho, no significa que solo uno funcione, podemos utilizar cualquiera, pero saber identificar pues si la cantidad que voy a ingerir es la que yo debería ingerir o tengo que relacionarlo en dos tomas, o si quizá pues sabiendo que tengo de una marca y de otra, unos tienen más, otros tienen menos, pues oye, pues igual voy a intentar comprar más de uno y menos del otro. Y si compro el otro, pues saber que tienen ese extra. Como os he dicho, no es que sean ni más buenos ni buenos buenos, simplemente es que vosotras identifiquéis y sepáis que ese quizá tiene un puntito más, pero que no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Y al fin y al cabo es el hecho de saberlo identificar y no comprarlo simplemente ciegamente porque os lo diga yo. ¿Vale? Como bien sabéis, yo lo que quiero es que aprendáis a tener esas selecciones de forma autodidacta. Así que perfecto. Pues chica, no sé si tenéis alguna preguntita más. Bien, María José, una cosita que yo te quería comentar, porque es que cuéntame. yo, por ejemplo, yo soy mucho de guiso. Ok, Entonces, por ejemplo, cuando tú me dices, puedes comer arroz y pollo, pues a lo mejor yo pongo un puchero y me saco el arroz con el caldito del puchero y el pollo cocido, que es con lo que hago el caldo, me como el pollo.
Ujú. o la ternera, porque le suelo echar de las dos. Entonces yo quería saber si eso estaba bien, no estaba bien, me lo tengo que comer seco. Por ejemplo, que a mí No, está bien, está yo es que bien. así es como me lo suelo, pues claro, a la vez que ya hago la comida de casa, pues yo Ujú, intento jugar con eso. Yo hoy, por ejemplo, hemos hecho fideito con almeja y gamba, pues yo me lo he comido, porque ujú. lo hago yo, no es nada procesado, yo controlo el aceite que le echo y, y lo pongo como si fuera pasta, los fideos. Le echo yo me saco los gramitos que yo más o menos tengo controlado en el platito que me corresponde de la pasta y así es como yo lo hago. Entonces, como no había hablado contigo, quería saber si esa manera de comer también estaba bien. Sí, está perfecto, María José, sobre todo cuando cocinamos para más personas, al fin y al cabo, pues darle ese tipo de alimentación, o sea, de variedad en la alimentación está perfecto. Al fin y al cabo, lo importante sobre todo es eso, que tú, como tú eres consciente de lo que estás cocinando, tú sabes que no le añades demasiados extras de más, sabes que no le añadimos Claro. demasiado aceite, que no añadimos extra, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, ese los fideos con almejitas y gamas está perfecto, ¿sabes? Pero, por ejemplo, hay mucha gente que hace el típico, a lo mejor así, cocido, pero le añade que es un poquito de tocino, que es un poquito de chorizo. ¿Sabes? Ese poquito de que se le va añadiendo es lo que suma cosas que no deberían estar. Entonces, si en tu caso no le estamos añadiendo más que No, no. verduras, a lo mejor caldo Nada, y cositas así, sin ningún nada, el problema. sofrito, los fideitos, el sofrito que le echas de cebollita o mucho Ujú. tomatito y luego de las mismas cáscaras de las gambas o de pescado, pues siempre suelo tener fume que hago yo personalmente, que yo no compro los de caja, porque yo a mí la cocina me gusta y yo hago muchas cosas así elaboradas y las hago yo todas. Entonces por eso te digo que sé muy bien lo que pongo y lo que hago. Hombre, está claro que si hago una versa o algo de eso, yo no lo como. Ujú, claro. Sobre todo porque en Lo en que mi dieta pasa, que tú Luis, me a mí has... me pasa cuando hago, por ejemplo, eso, tengo que tener mucho cuidado con la cantidad de arroz, porque a lo mejor yo me creo que son los 50 o 60 gramos que me tocan y a lo mejor o me echo de menos o me echo de más. Entonces yo intento hacer lo mío aparte, porque si no siempre pego de más, ¿sabes? O de coger un poco menos. Claro, claro, ahí en el caso, en vuestro caso, ¿vale? Como si cocináis para más personas, para tampoco tener que cocinar una ración para ti y una ración para el resto de la familia, es por lo menos sabiendo lo que vais a comer vosotras, intentar que las raciones sean aproximadas a lo que estáis comiendo, quizá pues un poquito más. Os pongo ejemplos para que me entiendan, ¿no? Pues si a lo mejor yo tengo que comer, me lo invento, no sé, 50 gramos, pero vamos a hacer tres, pues no voy a echar a ojo y luego me saco mi parte, ¿no? Pues voy a echar 150 y luego reparto He hecho entre para tres, tres. ya. Exacto, ¿sabes? Hago mi misma No. ración Eso lo y hecho suelo para tres. hacer yo también mucho. Ah, exacto, entonces es más cómodo. ¿Que hay alguien de la familia que Mm, quiere comer un poquito más? Pues añado una ración más, pero no nunca, ojo, con una ración completa más. He hecho 200 y sé que hay mm, cuatro raciones. Yo me como la mía, otro se come la otra, y el que quiera comer más tiene dos raciones, la suya, y si se quiere comer una más o la mitad, y si sobra algo, pues sobrar para otro día. Pero nunca echar a ojo una ración intermedia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Siempre desde claro. vuestra ración, multiplicar por dos, por tres o por cuatro, en función a la gente que esté comiendo también del mismo plato. Entonces, así a la hora de servir es más cómodo, porque sabéis que ya dentro del todo el plato, te digo, vale, yo sé Mm, que he echado mi ración por cuatro, pues yo sé que tengo que sacar un cuarto para mí y el resto, que ya se peleen entre todos por, mm. por comerse el resto, ¿sabes? Pero vuestra ración ya está asegurada, porque hemos hecho una partición desde una medida personal. ¿Vale? Porque si echamos a Ujú. ojo, si echamos a ojo y luego intento sacar la cantidad que yo suelo sacar en mi plato, quizá a lo mejor lo podemos Eh, acertar, pero hay veces que a lo mejor no, porque si a lo mejor el arroz se ha pasado un poquito, ya va a pesar más. Si a lo mejor se ha quedado un poquito duro, va a pesar menos. Si es pasta, lo mismo. Si la pasta se nos pasa, va a pesar tres veces más. Si está al punto, igual pesa 2,5. mm, Por eso digo que a veces es mejor tener el control de las raciones que se sirven desde el principio que echar a ojo y luego intentar sacar una ración aproximada a lo que suelo comer siempre. Porque igual un día os cuadra, pero igual todos los días no ujú. va a ser la misma cocción exacta. Tan Además que luego, importante es eso, Luis, es tan importante es ir al milímetro con las
con las cosas, con la comida, verá, que más da 50, un poquito más que un poquito menos. Al ¿O principio, es María tan José, importante? María José, no es tan importante en el sentido porque normalmente cuando pues, empezamos un proceso de pérdida de peso, es muy probable que con una ración aproximada ya sean menos calorías de lo que consumías antes. Porque a lo mejor pues antes al no llevar un control, pues ya Ujú. había ya hay un déficit, ¿no? Simplemente con controlar una cantidad específica. Pero cuando va pasando el tiempo y ya el cuerpo se va acostumbrando, cada vez tenemos que ser un poquito más exigentes para que siempre cumplamos el mismo parámetro de calorías a lo largo de las semanas, ¿vale? ¿Por qué yo os exijo desde el principio hacerlo así? Porque si yo desde el principio os digo que lo puedes hacer a ojo, siempre lo vas a hacer a ojo. Termino Claro, exacto. Entonces, por eso al principio prefiero ser más exigente con vosotras para que a largo plazo tu mente y tu ojo y tu cerebro ya está acostumbrada a esa cantidad, ¿sabes? Y aunque pueda ser un poquito más, pueda ser un poquito menos, pero aproximadamente ya está acostumbrada. Entonces, tu ojo, cuando a futuro Mm. tú eches a ojo, ese ojo va a estar acostumbrado a la cantidad que tú llevas a muchos una meses cantidad. comiendo. Ahí está, exacto, ¿vale? Por eso... De todas maneras, yo siempre tiendo más a cuando hago las cosas a ojo, porque a veces la hago a ojo, para que diga mentir, Ujú. tiendo más a menos que a más. Claro. Claro, por eso al fin y al cabo pues es eso, ¿no? Porque si a veces queremos restringirnos un poquito, pues sí echamos de menos, pero bueno, al fin y al cabo, como siempre sabéis, no es cuestión de comer menos, sino de comer mejor. Entonces, por eso sí que es importante llevar Es ese control. importante. Claro, y sobre todo pues más a largo plazo, porque como hemos comentado, al principio el cuerpo funciona muy bien, porque al fin y al cabo pues venimos quizá de una alimentación pues no muy controlada o una controlada de aquella manera. El hecho de marcar unas pautas ya es lo suficiente como para que el cuerpo empiece a arrancar, pero a partir de los 3, 4 meses que el cuerpo se empieza a estancar un poquito, ahí es donde tenemos que empezar a ser un poquito más exigentes, porque ya lo que hacíamos hace 3 meses ya no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir exigiendo un puntito más. Esto es lo mismo que el entrenamiento. Si nosotros empezamos a entrenar el primer mes, vale, cuesta, pero el segundo mes igual eso ya no cuesta tanto. Pero si seguimos haciendo el mismo entreno que el primer mes, pues nos vamos a quedar igual, nos vamos a quedar estancados porque ya no seguimos mejorando. Por eso tenemos que ir siempre progresando tanto en el entrenamiento como en la exigencia de la alimentación. Ujú, ujú. ¿Vale? A largo Amén. plazo, cuando ya llevas mucho más tiempo, ya llevamos meses, incluso pues ya más de 6 meses, años, como el cuerpo ha generado masa muscular, porque eso es tan importante en vuestro caso, chicas, que generéis masa muscular. Y ya no es cuestión de perder peso, sino de perder grasa y ganar masa muscular. ¿Por qué? Porque entre más masa muscular, y ojo, no estoy hablando de que nos pongamos así como un armario, simplemente de ganar esa masa muscular que se ha perdido con los años. Porque a partir de los 30, 35 años el cuerpo empieza a perder masa muscular porque no la necesita. A no ser que tu trabajo diario físico sea muy exigente a nivel muscular, ¿no? Pues tener que levantar cajas, cosas pesadas, el cuerpo no tiene la necesidad de generar masa muscular ni de retenerla, por lo tanto el cuerpo la elimina porque es una sobrecarga que no necesita. Entonces, lo primero es recuperar esa masa muscular. Cuando tú recuperas la masa muscular, tu cuerpo tiene el metabolismo acelerado, tiene un metabolismo más rápido. Por lo tanto, comiendo más es más productivo. ¿Sabes por qué se dice eso de, es que yo ya no pierdo años como cuando tenía, o sea, yo ya no pierdo peso como cuando tenía 20 años? ¿Por qué? Porque has perdido la masa Mm. muscular de los 20 años. No es que tu cuerpo se haya ralentizado el metabolismo, es que has perdido la masa muscular que tenías con 20 años. Por eso el objetivo es recuperar la masa muscular que tenías cuando tenías 20 años para que tu cuerpo empiece a arrancar como cuando tenías 20 años. ¿Entendéis? Por eso es tan importante el entrenamiento de fuerza. Entre más masa muscular, más puedes comer. ¿Entendéis? Así que por eso que la primera fase, cuando comemos de esa cierta manera el cuerpo, cuando más va avanzando, más productivo es con la comida. Por lo tanto, se puede comer incluso más. Aparte que tú ya estás más acostumbrada a comer bien, a comer nutricionalmente y el cuerpo pues es más productivo en ese sentido. ¿Vale? Pues listo, chicas. Liliana, entonces, ¿estás por ahí? No sé si puedes hablar, no sé si estás trabajando. Hola, Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Liliana. Hola. Que la otra Hola, semanita no Ana. pude, no puedo hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí puedes hablar? Bien, bien, gracias. Sí, sí, Genial, hoy sí. perfecto. Cuéntame un poquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal llevas el planning? Y si tienes alguna dudita de lo que hemos hablado hoy, de los alimentos saludables, de los que son light, cero, cuéntame un poquito.
No, está bien, lo tengo claro. Además, a pesar de que comía muy mal, no soy de comer cosas como yogures y ese tipo de cosas, no. A mí lo que me mataba era el azúcar, los caramelos. Los dulces, ¿no? Claro. Sí, Perfecto. ¿Qué tal lo vas llevando ahora? ¿Bien? bien, bien. No, ya todo es tiempo que llevo contigo, no, nada de azúcar, nada, Genial, nada. bien. Muy bien, muy bien. Sí me gusta, sí me gusta. Perfecto, Eliana, pues me alegro, me alegro. ¿Qué tal con el entrenamiento y demás? ¿Qué tal? Bien, bien. Se queda un poco pesado porque yo trabajo mucho y pues queda un poco pesado, pero bien, sí, ahí Ujú. lo voy llevando, sí. Perfecto. Recuerda que ahora el punto número uno es priorizarte, Eliana, sacar ese ratito para ti por encima de todos y ponerte a ti la primera de la No, fila. eso es para vosotros que vivís en España, no para las personas que vivimos aquí. En América primero es el trabajo. Bueno, pero poquito a poco vamos a ir sacando ese ratito para ti, por tu salud más que nada y sobre todo pues para que tengas, oye, la energía suficiente para seguir trabajando adelante y llevando adelante toda esa familia. Perfecto, Liliana, pues listo, ¿vale? Ya sabes que cualquier dudita, cualquier consultita, por aquí estoy, ¿vale? Vale, está bien, muchísimas gracias, Luis. A ti, corazón. Perfecto, pues Bueno. Mello, que no he hablado contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien. Hello, buenas noches. ¿Qué tal estás? Cuéntame un poquito cómo llevas la comidita, la semanita, ahora con todo, con la variedad de las comidas. ¿Cómo te sientes? Feliz y fuerte. Ay, bien, bien, sí me gusta, sí me gusta. Ya vamos cogiendo formito otra Sí, vez. sí, sí, mira, mira el brazo que está sacando esta mujer, madre mía. Por Dios. Genial. ¿Qué tal te está sentando a nivel digestivo la comida ahora? Hoy, la verdad, hoy he estado súper fatal. Hoy he ¿Sí? estado, es más, te soy sincera, no he desayunado. Hoy no Ajá. desayuné porque he tenido muchos dolores pélvicos, como si tuviera la regla. Ujú. Me levanté como el diablo, un poquito suelta, con un daño de estómago muerta. Entonces pasé hoy del desayuno, después estuve preocupada, me fui a entrenar, después al trabajo y ya vine a comer, fue a la hora del almuerzo. Pero Vale, el perfecto. estómago no es el estómago, es la parte pélvica, Ujú. es la Claro. parte, Sí, a ver, es probable que ahora, en breve, ahora como hemos metido más alimentos y demás, pues tu sistema hormonal se regule de nuevo y todo vaya en marcha. Cuando pase, avísame, ¿vale? Porque también a partir de ahí, pues tenemos que tener en cuenta algunas cositas y más a nivel de las semanas y vamos ajustando todo, ¿vale? hay momentos que el estómago que se me infla, por aquí estoy planita y del ombligo para abajo se me pone como un globito y no puede ser, me toca ponerme una camisa ancha porque de verdad se me inflama demasiado, me da mucho mal genio, hoy he estado como que con el genio un poquito bomba, pero es por el mismo dolor. Y eso que hoy me tocó pierna, ¿eh? Hoy me levanté 200 en la prensa atlética. Muy bien. Wow, muy buena. Bueno, la Eh, última, ¿no? Pero no, he estado bien. Hoy me llegó la proteína. Uf, deliciosa. sí, Hoy está merendé con bueno. esa proteína. Súper ¿Compra- rica, co- pero ¿Compraste la hoy. que te mandé o la Sí, compraste? esa, ¿Sí? esa, esa. Ujú. Perfecto, perfecto. Sí, esas están muy buenas. Perfecto, pues bueno, ahora sí me llevo a entrenar, a disfrutar, a comer y a crecer. Ahora el momento es focus en crecer. No, Así no, no. que, Y perfecto. crecer, no, En sí. crecer. Perfecto, equipo, pues no sé si tenéis alguna dudita más, alguna preguntita más. ¿Todo correcto? ¿Todo perfecto? Magnífico. Pues chicas, os mando un besito muy grande, que tengáis muy buena noche y nos vemos la semanita que viene. Vemos la revisión este fin de semana y chao, Vale, chao, hablamos la semanita que viene. Buenas noches. chao. Chao. Adiós. Adiós. Gracias, chao. Chao.